guys, how are you feeling tonight? In this opportunity I want to explain you a little bit thing about the auxiliary verb do and does. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten en esta noche? En esta oportunidad quiero explicarles una pequeña cosita acerca de los verbos auxiliares do y does. Yo sé que todos reconocemos el verbo do como el verbo hacer en español, pero conocer esto es simplemente una pequeña parte de todo lo que implica este verbo. So, pay attention and check this out. Okay guys, here we go. Lo primero que debemos conocer es que el do y el does son dos formas de este verbo que implican funciones distintas. En la primera cara o la primera función del verbo do es que él trabaja como un verbo activo o un verbo principal. Los verbos activos o los verbos principales son todos aquellos que se mantienen en su forma infinitiva. Correr, saltar, jugar, nadar. Entonces, el verbo do, su equivalencia al español es hacer. Pero este hacer implica una función relacionada con una actividad, porque recordemos que en el inglés también existe el verbo to make, que lleva la misma equivalencia al español, pero este make, el verbo make, implica creatividad, elaborar algo con creatividad. La otra cara de este verbo es que él puede trabajar como un verbo auxiliar, que es precisamente el tema que quiero abordar en este vídeo. Recordemos que los verbos auxiliares están para trabajar con aquellos verbos principales que no pueden encabezar una pregunta ni pueden negarse por sí solos. Los verbos en inglés no pueden negarse por sí solos, entonces necesitan de un verbo auxiliar. En este caso, el do y el does no tienen ninguna equivalencia en el español, son intraducibles al español. Ellos simplemente están allí para indicarnos el tiempo en el cual nosotros estamos conversando. En este caso, el do y el does indican el tiempo presente simple, únicamente. Y a todas estas tú dirás, ok Alexis, pero ¿cuándo usar do y cuándo puedo usar el does? It's very easy, buddy. Usamos do con todos los pronombres personales excepto las terceras personas del singular. ¿Cuáles son esas terceras personas? She, he and it. Y usamos does precisamente con esas terceras personas. She, he and it. Este verbo do y does como auxiliar no solamente está para indicarnos el tiempo en el cual estamos hablando, sino que también podemos formular preguntas y podemos negar. Todo esto únicamente en presente simple. Pero el secreto de este verbo auxiliar va a depender únicamente de las terceras personas del singular. En ellos radica absolutamente todo. Veamos un claro ejemplo. I open, yo abro. You open, tú abres. We open, they open. Pero cuando usamos las terceras personas en singular, queda de la siguiente manera. He opens. She opens, it opens. Como ven, al verbo se le agrega o se le añade una S o una ES al final. ¿Cómo vamos a saber nosotros si le vamos a añadir una S o una ES al verbo que vayamos a usar? Pues eso va a depender únicamente de la formación de los plurales, que bueno, habría que echarle una ojeadita para recordar. Recordemos que una de las funciones del verbo auxiliar do y does está para encabezar una pregunta. Entonces ellos quedarían de la siguiente manera. Recordemos que el do trabaja con todos los pronombres excepto las terceras personas del singular. Y does trabaja únicamente con las terceras personas del singular. Entonces formular una pregunta quedaría de la siguiente manera. Do I open? Yo abro. Do they open? Ellos abren. Pero cuando usamos las terceras personas del singular, usaríamos does y quedaría de la siguiente manera. Does he open? Does she open? Ella abre.
Obviamente, al usar o al formular una pregunta con el do o con el das, en este caso con el das, eliminaríamos la formación de los plurales.